Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a hablar sobre el libro Al final las palabras de Antonio Malpica. Antonio Malpica nació en la Ciudad de México el 8 de marzo de 1967. Es narrador y dramaturgo. En el año 2000 se estrenaron las obras Librándola y María Frankenstein en coautoría con su hermano Javier Malpica. Ha ganado diversos premios, entre ellos novela breve Rosario Castellanos, Premio Nacional Manuel Herrera de Dramaturgia, Premio El Barco de Vapor, Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, entre muchos más. Algunas de sus obras publicadas son Soldados en la lluvia, Un viejo gato gris mirando por la ventana y 7 habitaciones a oscuras. Ok, para comenzar es importante comentarles que dentro de este libro se encuentran 3 historias diferentes que se relacionan entre sí, pero que son contadas en épocas distintas. Voy a platicar de cada una de ellas para que al final se pueda comprender de manera completa, lo más completa posible, la idea del libro. Muy bien, en la primera historia, que es la principal, el núcleo de todo, se encuentra ambientada a inicios del siglo XX. En ese entonces, México todavía seguía en lucha armada junto al presidente Venustiano Carranza, aproximadamente entre el año 1916 y 1920, que fue la época en la que él se encontraba en la presidencia. Los personajes que aparecen en esta primera historia son cuatro amigos: el Flaco, el Guijo, el Cepillo y el Pegote. Toda esta historia es narrada por el Cepillo por medio de unas cartas que son enviadas a Pita. Ellos eran muy cercanos y pasaban sus días jugando y visitando lugares en la Ciudad de México, principalmente en el centro. En repetidas ocasiones se involucraban en peleas con algunos otros jóvenes que por lo regular solía iniciar el Pegote. El Pegote era un chico de procedencia misteriosa. Nadie sabía exactamente de dónde venía, nadie conocía a sus papás o algún familiar cercano a él. En aquel momento él vivía en el Dos de Oros, que era una cantina ubicada en el centro de la Ciudad de México. Y debido al entorno en el que se desenvolvía, el Pegote era un joven agresivo, que por lo regular tomaba y fumaba a escondidas. Y a pesar de tener una personalidad fuerte, amigos como el Cepillo podían darse cuenta de vez en cuando que el Pegote no era el más feliz y que en muchas ocasiones buscaba no estar solo. La vida del Pegote empezó a complicarse aún más cuando el sacerdote de la colonia, el padre Raña, decide sacarlo de la cantina Dos de Oros, así que decidió llevarse al Pegote a vivir a la iglesia. Él en muchas ocasiones se resistió y se escapaba, pero al no tener mayor apoyo, al no tener dónde dormir, no le quedó de otra que aceptar e irse a vivir con los sacerdotes. Un tiempo después notaron que el Camello, uno de los jóvenes que igual vivían en esa colonia, no se encontraba en su habitual balcón. Este joven jamás salía de su casa y todo el tiempo se la pasaba mirando las calles desde su ventana. Él no convivía con nadie porque tenía una condición complicada por una desviación en su columna que no le permitía caminar sin el apoyo de unas muletas. Su mamá salió a la calle a gritarles que de favor le ayudaran a levantar al Camello, ya que él se encontraba desmayado en las escaleras. Ellos fueron a apoyarla y ayudar al Camello a levantarse y a llevarlo a su cama. Esta era la primera vez que ellos convivían con él y para la sorpresa de todos resultó ser una tarde divertida. Tanto así que prometieron todos los amigos visitar al Camello más seguido. Sin embargo, esa promesa quedó en el olvido, ya que ninguno de ellos volvió a visitarlo. Y es que posterior a este suceso, las cosas entre todos los amigos empezaron a tornarse un tanto diferente. Esto por la aparición de Ofelia Berlanga. Era tan maravillosa su esencia y su presencia que donde estuviera todos quedaban maravillados con ella. Todos, incluyendo al Pegote. Y es que él estaba tan absorbido por Ofelia
que se propuso conquistarla y se dedicaba todas las tardes a estar afuera de su casa esperando que en algún momento Ofelia saliera y se asomara por la ventana para verlo. Y no fue hasta que les platicó todo esto a sus amigos que ellos aceptaron ayudarlo y acordaron que iban a estar afuera de la casa de Ofelia para crear una discusión, una pelea. Que fuera tanto el escándalo que Ofelia no se resistiera y saliera para poder ver al Pegote. Lo gracioso aquí es que el Pegote se pasó de fuerza y lastimó al Guijo, provocando que él se enojara y agarrara a golpes al Pegote. Es decir, que su teatro de una pelea resultó ser real. Después de todo el escándalo y cuando la pelea había concluido, todos se dieron cuenta que Ofelia jamás había abierto la ventana. Hasta que en un momento la chica, la joven que trabajaba en la casa de Ofelia, salió a buscar al Pegote para preguntarle de parte de Ofelia si se encontraba bien después de aquella pelea que habían tenido. Es decir, que Ofelia ya había notado la presencia del Pegote. Y solo eso bastó para que ambos tuvieran este primer contacto y empezaran a salir. Fue una noche que quedaron todos los amigos de acudir al cinematógrafo. El problema aquí fue que ya estando en el lugar, el Pegote y Ofelia desaparecieron. Ya entrada la noche, vieron llegar a Ofelia y desde ese momento el Cepillo supo que la salida que ellos habían tenido era para tener intimidad. Pasó el tiempo, pero de un momento a otro el Pegote empezaba a actuar de manera extraña, como estar preocupado, triste. Su motivo era porque se había enterado que Ofelia se mudaría a Francia y es que la familia de Ofelia se encontraba exiliada de los Estados Unidos. Y ahora el presidente Venustiano Carranza les estaba exigiendo lo mismo en México. Pero el Pegote no les había contado que durante esas 2 semanas no se habían visto porque habían tenido una discusión. Y es que él le había propuesto que se fugaran juntos. Ofelia, claro que se molestó muchísimo al escuchar esta propuesta del Pegote, irse y fugarse sin tener absolutamente nada, así que decidió dejar de verlo e irse a Francia con su familia. Habían planeado todo para que el Pegote entrara a la casa durante la noche y poder hablar con ella. Tuvieron éxito para que él pudiera introducirse en la casa y por suerte a la persona que encontró primero el Pegote fue a Ofelia. Volvieron al mismo punto en el que el Pegote le reclamaba el por qué no quería quedarse con él, el por qué quería terminar la relación. La situación se puso tan acalorada que llegó un punto en el que el Pegote ya tenía a Ofelia tirada en el suelo. El Pegote la amenazó diciéndole que prefería matar a su papá esa misma noche que dejarla irse con su familia. Ofelia, en un intento por calmar las cosas, accedió, aceptó fugarse con él esa misma noche. Él no la pensó más y también aceptó calmarse y esperarla fuera, cuando a la persona que vieron salir de la casa no fue Ofelia, sino a su papá, con un arma en mano. No les quedó de otra que salir corriendo y esa fue la última vez que el Pegote vio a Ofelia. Pasaron varios días desde aquella noche y no supieron nada del Pegote. Hasta que un día regresó. Nunca mencionó en dónde estuvo esos días en los que desapareció, pero el Cepillo sabía que algo había cambiado en él. El Pegote se despidió, se adentró a la iglesia y no volvieron a verlo jamás. Esta segunda historia son una serie de cartas que aparecen entrelazadas a la primera historia. En ellas nos dan a entender que un tal Jesús Rivera es enviado a la Ciudad de México desde Francia en el año de 1976 por Madame Ofelia para investigar el paradero de Eduardo Valtierra, es decir, el Pegote. En cada una de estas cartas se va relatando toda la travesía que ha tenido Jesús Rivera para encontrar al Pegote, pero parecía que todos los datos, toda la información relacionada a él habían desaparecido. Lo que le ayudó muchísimo en su investigación es que las personas sí podían darle información de los 3 amigos. Por ejemplo,
descubrió que el flaco, de nombre Benito Castrejón, se había ido a vivir a Puebla. El camello, no recordaban exactamente su nombre, pero sabían que toda su vida había vivido en la misma casa. Como la dirección que le quedaba más cerca a Jesús Rivera era la del camello, acudió al domicilio para preguntar sobre él. Ya no se encontraba en esa casa, pero las personas que vivían ahí pudieron decirle el recuerdo de Guadalupe Mujica, una mujer que parecía tenía un primo que estaba jorobado. Ella ya había fallecido, murió en un asilo y pudo Jesús Rivera llegar hasta este lugar. Estando ahí pudo obtener las últimas pertenencias que tenía ella, dentro de las cuales había un manuscrito. Este manuscrito contenía toda la primera historia, iba firmado por Gervasio Fernández, es decir, el Cepillo, el cual le había mandado toda esta historia a Guadalupe Mujica, es decir, Pita. Jesús Rivera empezaba a sospechar que el autor de este manuscrito no era el Cepillo. Cuando Jesús Rivera confirmó que el Cepillo no era el autor del manuscrito, fue al visitar a Benito Castrejón, el flaco. Él le confirmó que el verdadero nombre del Cepillo era Horacio Reyes. Dentro de la información que él encontró, descubrió que exactamente el Cepillo era Horacio y que había fallecido de cáncer. El único cabo que le quedaba suelto era visitar al camello. Logró dar con la dirección y con esta visita, Jesús Rivera en su última carta la redacta directamente para la hija de Ofelia. Esto explicándole la conversación que había tenido él con el camello. Una de las indicaciones que le había dado a su hija en la carta era que tuviera la oportunidad de leer toda la conversación y que si al final ella decidía mostrarle el contenido a Ofelia, sería bajo su propio criterio. Si en dado caso prefería reservarse dicha información, Jesús Rivera había tenido la iniciativa de escribir una última carta para Ofelia, en la cual se cambia totalmente la información adquirida. Al encontrarse con él, lo primero que hizo fue confirmar que su verdadero nombre era José Gervasio Fernández. Es decir, que en todo el manuscrito el camello se hizo pasar por el Cepillo. Lo que le contaba Gervasio Fernández a Jesús Rivera es que ese manuscrito fue escrito directamente para su prima Pita, pero su prima siempre pensó que él era el Cepillo. No quería que su prima Pita supiera la condición en la que él se encontraba viviendo. De hecho, a él le apenaba mucho. Obviamente siempre quiso tener una vida totalmente diferente, por eso usurpó el nombre, el lugar del Cepillo. Pero también aceptaba que de todos los amigos él hubiera preferido ser el Pegote. Jesús Rivera concluye esta conversación preguntándole directamente si sabe cuál es el paradero o qué fue de Eduardo Valtierra. Le confiesa a Jesús Rivera que una semana después de que Ofelia se había ido a Francia, dejando México, el Pegote se había ahorcado en la iglesia. Nadie supo de este suceso, solamente él, los sacerdotes, al darse cuenta y al encontrar el cuerpo del Pegote colgado, decidieron bajarlo en la madrugada sin que nadie pudiera notarlo y lo enterraron en el sótano de la iglesia. Es por ello que su última carta ya no va dirigida a Ofelia, sino a la hija de ella, esperando que pueda tomar una decisión de decirle la verdad a su mamá o que siga creyendo que el paradero de Eduardo aún es desconocido. En la tercera historia aparecen correos electrónicos del año 2011. En estos correos nos muestran la intención que tiene José Álvarez de reconquistar a Lucía Fernández. En un inicio desconocemos quiénes son estos dos personajes y principalmente
quién es José Álvarez. Al final del libro también descubrimos que José Álvarez es el nieto de Ofelia, el cual encontró las cartas de Jesús Rivera. Le platica a Lucía sobre su hallazgo, solo que al final le comenta que el manuscrito del que tanto había hablado Jesús Rivera en sus cartas no se encontraba, y en sus palabras deja la duda de si realmente Eduardo Valtierra haya existido. Y con eso concluye el libro, dejando el cierre total de la historia del pegote de Eduardo Valtierra, pero también dejándonos un final abierto con el nieto de Ofelia y también con el último capítulo que escribió Jesús Rivera, sin saber exactamente cuál fue la historia que le terminaron contando a Ofelia. El libro tiene una redacción muy fluida, a pesar de que al inicio puede sentirse muy lenta la trama o muy lento el avance en la historia del pegote. Desde que inicia se tiene un desconocimiento total de los personajes como Jesús Rivera, de Ofelia y de José Álvarez. No identificas qué papel juegan en cada una de sus historias o en la historia en general, ya hasta que se concluye el libro. Lo que también me gustó es que se cuenta en diferentes épocas. Es muy descriptiva esta parte de la primera historia, todos los sitios en los cuales los personajes estaban en la Ciudad de México, en el centro. Y bueno, eso ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado mucho y que tengan la oportunidad también de leer este libro. Les mando una sandía. Bye bye.